Buenas y santas. Estamos acá con el señor Osvaldo Carníbal. Ven si quieres un poquito más cerca, no me tengas miedo. Bien dicho. Bien dicho, porque lo estaba diciendo mal. Arrancamos 5 minutos demorado y estamos charlando a ver si la misa arranca puntual o no. Yo decía que arranca siempre puntual. Sí. Sí, culto le decimos o servicio. ¿Culto o servicio? Sí, porque si no la gente se malacostumbra. Bueno, así creo que es todo en la vida. En toda la vida. ¿Viste? Estoy con Osvaldo. Con Osvaldo nos conocimos hace ya poner un mes, un poco más. Un lujo, la verdad, fui a conocer esa especie de mega hogar, porque tiene un clima muy hogareño que tienen. En el barrio de, ¿dónde es eso? Y estamos entre Caballito y Parque Chacabuco. Perfecto, entre Caballito y Chacabuco, que arrancaste ahí con un lugar muy chico y hoy es como una especie de mega iglesia. Claro, sí, se fue ampliando poco a poco, como uno cree que todo sucede. Si nada empieza grande. Nada empieza grande y ahora vamos a arrancar a presentarlo con la formalidad. Tengo mi machete acá. Una de las primeras cosas, tengo un amigo que es evangélico, que es Gaby Raida, que fue quien me dijo, che, tenés que juntar a charlar. Al margen de Seba, ¿no? Tu hijo que me escribió, que es un crack total y que también recomiendo mucho a la gente que lo busque, pues tipo muy interesante, que sabe mucho de política, que está muy formado en general, de fe y creo que es un jugador muy piola para la Argentina que se viene. Gaby Raida me dice, yo le digo, bueno, quiero conocer los evangelistas. Me dice, no, pará, separa, entendé que son dos cosas distintas. Así que la diferencia entre evangélico y evangelista. Muy bien la elección. Entre el evangelista que predica la palabra y el evangélico el que profesa la fe. Arrancamos por ahí para toda la gente, para que se eduque. Osvaldo es pastor. Así es. Para ser pastor haces como una especie de ordenamiento. Tenés que hacer un camino para formarte. Sí. Bueno, en realidad para ser pastor tenés que tener ovejas, ¿no? Porque a veces tenés un título. Claro. Pero, bien respondiendo a lo que vos decís, yo fui al seminario. Es decir, una instrucción, ¿no? Perfecto. Que es lo que uno aspira. Tu catedral se llama, o tu iglesia, tu templo, donde está el rebaño, digamos, en la catedral de la fe. Tal cual. Que arrancó. ¿Hace cuántos años ya? Y 39 años atrás. 39, una bocha. Casi como con la democracia. Claro, sí, ahí justito. Justito ahí, que en el 83. Sí, yo empecé a predicar. Sí. Es decir, primero me convierto viniendo de una base católica, Sí. Y conozco a Jesús, y ahí salgo con otros chicos a predicar. Íbamos, por ejemplo, todos los viernes Florida y Lavalle, ¿no? Y me acuerdo una vez de esta historia, ¿le cuento? Sí, por favor. Bueno, es para esto. De tantas veces, una oportunidad fuimos ahí, Florida y Lavalle, y fuimos con un equipo de chicos que hacían teatro. Claro, entonces yo los iba acompañando, iba uno todo con traje, corbata, como se usaba en ese momento, un maletín, Sí. una cadena de plástico y con alguien con un brazalete acá, arrastrándose, así 3 cuadras. Entonces la gente empezaba a seguirnos. Y el del traje decía, venga, vamos a tener la subasta más importante, un espécimen humano. Entonces, bueno, 2 cuadras, imagínate, la gente empezó a venir. Llegamos Florida y Lavalle y ahí empezó la subasta. Bueno, acá tengo para subastar, este es el espécimen característico de la raza humana, pero bueno, tiene algunos defectos, y ahí empezaba a hablar quizás de las miserias más grandes del ser humano. Entonces empezaba a depreciarlo, pero lo trataba de levantar en la propuesta. Y claro, cuando quedaba todo eso, que nadie lo quería, aparecía uno disfrazado de Jesús y como que él lo compraba, lo redimía y lo salvaba. Y inmediatamente entraba yo en escena y predicaba. Y de repente todo bien y cayó la policía. Imagínate, todos en la comisaría, esa es la primera, que era la jurisdicción en ese momento, bueno, explicando lo que hacíamos. Ahí estábamos todavía, no había llegado la democracia. Entonces la cosa estaba un poquito más pesada, más complicada, y zafamos. Y te pasó un par de veces, no es la primera que hiciste caer en cana, porque caminando, recorriendo el otro día ahí en Catedral de la Fe, que queda, para aclararlo, en Estado de Israel, en Eva Perón, en 1040. 1040, Eva Perón 1040. Vas y hay una foto de vos con una especie de cabeza de Mickey Mouse, un mini. Que parecían como los personajes de. Era de Popeye, el marino. Vos estabas de Popeye. Sí. Y había 3 más.
¿Y qué te pasó? Contá esa historia, pues increíble. No, era el primer año que empezamos la iglesia y claro, teníamos el primer día del niño, Sí. íbamos a cortar la calle, había competencias, premios y Como después una kermés, una cosa así. una cosa así y se cerraba con premios dentro del edificio y siempre con una meditación para dejar a un valor sustantivo. Claro, para poder ir a las escuelas yo fui y alquilé 4 disfraces. Eran 2 de un ave, un perro. Había un personaje que salía en un diario La Razón, en muchos años Don Fulgencio, y Popeye, el marino. Yo era el Popeye el marino. Íbamos detrás de una Daihatsu, una camioneta, en las escuelas y dábamos ahí caramelos y demás y golosinas. Todo bárbaro. Íbamos regresando, nos para un semáforo y de repente se acerca un tipo. Me dice, ¿usted qué hace con ese uniforme? Le digo, no me ve, yo tengo el disfraz de Popeye. Yo totalmente convencido. Dice, no, usted ofende a la Armada de la Argentina. Le digo, señor, esto lo alquilamos, es un disfraz. Mañana lo tengo que entregar. Quédese tranquilo. No, usted está ofendiendo. Yo soy marino retirado, esto no puede quedar así. Mire, no lo tome a mal, esto acá se termina. Llama un policía. Nos para, imagínate, en esa circunstancia, dice, esto no puede quedar así, usted tiene que hacer algo, usted es la fuerza de seguridad, todos a la comisaría. Los 4 disfrazados, yo de Popeye, imagínate acá, las máscaras gigantes, entramos. El comisario lo llama a la oficina del tipo, le empieza a explicar todo, sale, yo lo veo al comisario, le extiendo la mano para saludarlo, el tipo no me da la mano. Yo digo, bueno, acá me quedo toda la noche, no salgo más. Bueno, empieza, no, porque esta gente, quédese tranquilo, déjenmelo en mis manos, yo los voy a hacer que puedan escarmentar. Y bueno, y sigue, váyase tranquilo. Bueno, yo digo, ¿qué va a pasar? Nos hace pasar a la oficina. Adentro de la oficina, el tipo se distiende, me dice, mire, quédese tranquilo, pastor, me lo tenía que sacar de encima este tipo, no iba a parar hasta el presidente de la nación. Todo por un uniforme, ¿no? Y que en esa época, primero me dispara varias cosas. Primero que la iglesia evangélica tiene una cosa mucho más de show, más la prédica llevada de una manera más interesante, parece, que otras religiones, para no ofender a ninguna, ¿no? O sea, como hay como esta vocación de intentar traducir la idea lo más concreta posible, de enganchar a la audiencia lo más posible, de entender que uno, al margen de la palabra que predica o de los valores que predica, tiene que aparte hacer un esfuerzo de intentar que el otro, viste, captar su atención. ¿Sentís que eso es como más una tradición evangélica? O sea, esta cosa más de, che, intentar me adapto a lo que me dice, en vez de tener, no sé, ceremonias muy largas, mega largas, esta cosa de la música o el rock cristiano, que es una cosa muy evangélica y es gigantesca en el mundo. ¿Hay algo más de eso o...? Bueno, creo que lo importante es esto transversal que tiene, que puedes tener desde una cumbia hasta el primer bailarín que es evangélico del Teatro Colón. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo cohabita todo eso? Simplemente porque es la representación natural de quienes somos. De alguna manera lo que hizo Jesús, es decir, es Dios, que cómo uno llega a Dios, ¿no? Yo me acuerdo de una historia, capaz te va a ayudar, de un pajarito en un día de invierno, baja temperatura, se pegó al vidrio por la temperatura que salía de la vivienda. Entonces el tipo que lo vio, lo observó, dijo, bueno, voy a hacer algo, le voy a abrir para que ingrese. Cuando el tipo se acerca, imagínate, se va, porque claro, no puede interpretar el deseo de querer ayudar. ¿Qué pasaría si Dios es quien uno dice que Él es? Si Él se manifiesta como Dios a cada uno de nosotros. Nosotros saldríamos espantados como ese pajarito. Bueno, ese Dios eterno que no tiene principio, no tiene fin, ese Dios que está en todo lugar, se viste de carne, se hace hombre en la persona de Jesucristo y habita entre nosotros con una túnica y sandalia. Entonces, el evangelismo o lo evangélico es quien vos sos, Rosendo, contando lo que te pasó. Y entonces eso genera una empatía, pero no porque uno la persiga, sino porque es natural. ¿Viste? Entonces vos le hablás a tu símil y el símil te interpreta, te cree, porque no es nada de venido de otro mundo. No me pongo una túnica, no me corto la cabeza, el pelo, es decir, soy quien soy, ¿no?
Sí, hay una, como para una, decir, una vocación de que vos me lo dijiste cuando nos conocimos, como que el pastor tiene que ser lo más parecido a su rebaño posible, ¿no? Como que el pastor al feligrés, así al es, fiel, tiene que intentar ser, es el ejercicio más natural de representación. claro, Yo tengo problemas, tengo, no sé, me ha pasado cosas, formé familia, tengo que también es una diferencia de la religión, ¿no? Del evangelismo, que vos podés formar un vínculo un hogar. filial, que podés formar un hogar, que podés tener, no sé, hijos, que esos hijos pueden dedicarse, no necesariamente tienen que dedicarse a la Tal cual. religión, pueden hacer, a tener otro oficio. Sí, creo que es lo más natural, ¿no? Vos fíjate que Jesús de alguna manera fue un revolucionario del amor sin armas y que tuvo un grave problema con el establishment de ese momento, que era el estatus religioso, Sí, que no se lo bancaron a tal punto que lo llevaron a la muerte. a la cruz. Claro, más allá que había un propósito trascendental, que Dios lo había enviado con un propósito de redimir a la gente. Pero hablando pragmáticamente, el religioso se sintió amenazado en su poder y su estatus y le causó la muerte. El problema que muchas veces nosotros incurrimos es que sin darnos cuenta lo que es un movimiento natural, popular, lo terminamos institucionalizando, construyendo un establishment, alejándonos de la gente. Es decir, exactamente aquello que Jesús fue totalmente en contra. Entonces, en todas las vocaciones y en todas las disciplinas, ¿cuál es el gran tema? A veces yo se lo he dicho a muchos políticos. Yo no dudo de la vocación con la cual inician, pero ¿qué le pasa entre el inicio y cuando llega el tipo? Lo mismo sucede, puede ser un médico que después se transforma en un comerciante y un pastor que se olvidó de su vocación inicial. Entonces yo trato de ver cómo me conecto constantemente con el llamado, con el inicio, para ver, viste, como el perro que se metió en el río, salió y se sacude para sacudirse todo el agua. Es decir, cómo me sacudo de eso que se nos apega casi naturalmente, que es una estructura del establishment en todas las disciplinas, ¿no? Contame cómo arrancaste para que también la gente conozca, porque para mí la historia es muy, muy interesante. Hay una cosa así medio como de que uno ve, ¿viste? El tipo de trajecito predicando, que a veces este tipo no lo escucha nadie, ¿viste? Este loco sale y te dice, señor, ¿tiene un minuto? Y dice, no, no tengo un minuto ni loco, flaco. Sigo de largo, pum, 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 ¿viste? Va por el centro y el tipo así, ¿viste? Como tal vez, ¿viste? Pienso en el testigo de Jehová, estereotípico, un gringo así, ¿viste? Rubio, caminando por el barrio y decís, este tipo no atendió a nadie en la puerta. Y tu historia es muy interesante, como me dijiste algo muy interesante de esto, así que tal vez... ¿Cómo llegó Dios a tu vida? ¿Qué fue lo que te fue Bueno, pasando, digamos? primero fue una experiencia de decir yo siempre católico, nominal, de tomar la ¿Vos de comunión. dónde sos? Yo nací, cuando nazco en un conventillo en el barrio de La Boca, caminito, una cuadra. Perfecto. Y de En otro ahí, caminito, ¿no? Estamos hablando que el bueno, sí, 60. pero para ubicarse, Sí, 62. 62. Pero de ahí a una cuadra. Ujú. Y de ahí mis viejos pueden acceder a comprar en cuotas un plan en un barrio de monobloc que se llama Catalina Sur, que está dentro de La Boca, detrás del Hospital Argerich. Perfecto. Ahí muy cerquita de Sí, donde termina sí. Puerto Madero. Bueno, yo conozco a Jesús, mis viejos, bueno, se vuelven locos porque ellos tenían toda la aspiración de que yo fuera médico, me estaba preparando para eso, y lo tomaron al principio como se solía decir, un berretín, más de tantas cosas. Había ido a una escuela de magia, de ilusionismo, ¿no? Que se llamaba Fumenchu. Tenía unas palomas en mi casa. Pobre mi abuela, la volvía loca. Bueno, y ahí animaba fiestas, cumpleaños. Entonces lo tomaron como algo más, ¿viste? Como hacer un curso, como algo que era pasajero. El tema fue cuando el tiempo fue pasando, lo mío tomó color y claro, mis viejos empezaron a decir, ¿dónde se metió este chico? Mi vieja empezó a averiguar y después de muchos años, mirá lo que yo me enteré. Mi mamá me seguía los sábados a la mañana porque yo iba a predicar en Parque Patricios Sí. con otro pibe más y ahí con un micrófono, era como un megáfono y hablábamos de Jesús, lo que nos había pasado. Y mi mamá estaba detrás de un árbol y lloraba. Y decía, ¿qué va a hacer de este pibe? ¿Cómo va a vivir? Y así un poco arranqué, luego en primera junta, esto es Rivadavia 5400, ahí predicando la palabra en una campaña, eran 168 sillas, me acuerdo el número, porque alquilábamos una habitación en el Mercado del Progreso, en el primer piso.
y ahí las bajábamos todos los días. Otro chico conmigo. Lo armábamos, pasábamos películas, la vida de Jesús y predicábamos. Y el primer día, mirá lo que pasa, que para mí fue un impacto, en la primer fila una mujer con un nene, llorando, termina la reunión, me acerco, yo tenía 20 años y le digo, ¿qué pasa señora? ¿Se siente mejor? Me dice, sí, no, ahora lloro de alegría. ¿Qué le pasó? Yo estaba a 1,25 cuadras, me dice, en las vías del Sarmiento, están justo a 1,25 cuadras, con mi hijo en las vías esperando que venga el tren. Y mi hijo escucha la música, sale corriendo, yo corro detrás, cruza la avenida de Rivadavia, se sienta en la primera fila, yo al lado. Y acá estoy, bueno, y hasta hoy en día es parte de la iglesia. Ahora volvemos a ese lugar, 20 años después, un poquito más, 4 cuadras, en el estadio Ferrocarril Oeste, celebramos nuestro aniversario 20 con más de 20.000 personas. Increíble. Imagínate esta cosa multiplicadora que es lo que a mí me pasó y uno lo cuenta con respeto, con amor, sin ser invasivo, pero genera una cosa multiplicadora, ¿no? Pero ¿cómo arrancaste? Contá mejor la historia de dónde estaba, porque vos me contaste algo como que había unos gringos que vinieron a predicar la palabra sí. Y que tenían como una especie de marionetas. Y que vos dijiste, sí. che, ¿qué conta este show de marionetas? Y te empezaste a ver y empezaste a charlar y más. Y sobre todo también como tolerar la frustración, porque vos decís 40 años, hoy es una iglesia gigante, están no sé en cuántos países, 12 países, Sí. están por todos lados, y que cuando arrancaste capaz que te comías un garrón, porque venía 160 sillas, pero capaz que había 10. No, seguro, muchas noches éramos 4. Y decís, ¿para qué hago esto? ¿Viste? O sea, en un momento decís, ¿viste? Pero es la plena convicción de lo que vos sentís, que sirve, que vale. Y eso después te lleva a haberle hablado a un montón de gente muy humilde o gente muy importante y darme cuenta que detrás de la estructura, la configuración de una persona hay un ser humano. Claro. ¿Viste? Como estar, no sé, verlo en el Otamendi a Diego Maradona, cuando lo traen de Punta del Este, que estaba re mal, habiendo tenido infarto, y, ¿viste? Faltando en el buen sentido al personaje que a veces hay detrás de todo ser humano, sea un expresidente, un deportista, una persona que aparentemente lo tiene todo, y yo darme cuenta que todos necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Y lo buscamos incansablemente. Entonces esa convicción no me traiciona, ¿no? Indudablemente que después es una experiencia, vos podés llevar un caballo hasta a la orilla del río, no lo podés obligar a tomar agua, ¿no? Cada uno hace su camino. Tal cual. Y hoy en la catedral hay, 20 congregaciones. Vos ya después de estos 40 años estás casado con Alejandra, tenés 3 hijos. O sea, tienen una radio muy interesante. Haces contenido en YouTube, que me parece un contenido buenísimo. O sea, si hay alguien que no lo vio, vaya y véalo porque es interesante de verdad. Donde haces reacciones a canciones, donde hablas de temas de fe, hablas de temas de la familia, hablas en general de un montón de temas. Y a lo largo de todos esos 40 años, si querés que venís contando que existe la iglesia, fue creciendo el número de evangélicos en el país. O sea, ¿no? Hoy no sé cuánto estará, si está alrededor del 15%, si fue creciendo cada vez más, mientras que el número de personas católicas viene cayendo, creo que alrededor del 60%, y pareciera ser que es una religión que está como cumpliendo su promesa, ¿no? Como decir, che, cada vez tiene más feligreses, cada vez impacta sobre más gente, ayudan a gente que está en situación de calle, ayudan a gente que ha tenido problemas de adicciones, ayudan. ¿Cómo viviste todo ese momento, todo ese recorrido que fuiste haciendo en estos 40 años? Creo que el crecimiento de la iglesia evangélica está, o mejor dicho, como yo crecí, fue creciendo la iglesia evangélica paralelamente. Yo es como que me ha tocado ser uno de millones que han vivido esa multiplicación en toda Latinoamérica y particularmente en lo que me toca vivir acá en Argentina. Tenés que tener en cuenta, bueno, creo que todos conocemos el cementerio británico, sí, que es un poco el origen como el lugar que el que no era católico tenía que hacer descansar a sus muertos, sí, al protestante. Sí. Se llamaba el cementerio disidente.
Es decir, hubo una plaza acá en la ciudad de Buenos Aires donde luego se exhuman todos los restos. Ahí estuvo la esposa del almirante Brown, para que tengas una dimensión, y se trasladan al Británico, a lo que es el cementerio británico, y luego se divide con el alemán. Es decir, sufrimos persecuciones, cárceles y aún ni la posibilidad de enterrar a los muertos. Ahora, todo eso fue poco a poco y sigue cambiando. Hoy en día estamos haciendo una capellanía en la policía, en las fuerzas de seguridad, donde más o menos en las escuelas entre el 30 y el 40% son evangélicos. Entonces, viviendo esta transformación, es decir, yo lo vivo y yo soy el primer sorprendido, ¿no? Y creo que también es lo que le pasa a mucha gente, que a veces hay gente que decía, bueno, estos evangélicos vienen de Marte, vienen de Paraguay, vienen de Bolivia, no, viven acá, a la vuelta de tu casa. ¿Y qué tensión? Vos decías algo, que creo que hay una tensión que a mí me genera, primero, como mucha admiración o respeto de afuera de la forma de organizarse, y por el otro lado, yo te lo decía cuando nos juntamos a charlar, como una alerta sobre algunos valores, ¿no? Por un lado, creo que vos lo señalabas, ¿no? Es una religión muy horizontal, donde un feligrés tiene mucho espacio para participar, donde alguien tiene espacio para opinar, donde alguien tiene espacio para ser parte de lo que esté pasando, hay espacio de participación, no es que es una cosa mega vertical, muy distante y demás. Tiene una mirada transformadora, una mirada sobre el éxito, sobre el progreso, sobre el cambio y la transformación, o sea que es importante que uno pueda cambiar, que uno puede progresar además, y toda esa mirada que para mí es súper positiva con lo que yo veo con alarma de algunas personas del mundo evangélico, no quiere decir que sean todos, como resistencia más conservadora en el sentido de que hay solo un modelo de familia que es viable, que es la familia, si querés poner heteronormativa, que nunca se separa, con hijos, como más formal, que por momentos parece ser en países del mundo, digo, en momentos tal vez como que se pone el ejemplo extremo de Brasil, ¿no? Como muy poco tolerantes de la pluralidad democrática, como decir, che, si sos gay no hay lugar acá. ¿Cómo ves eso? Que nosotros lo charlamos la última vez. Bueno, es decir, creo que en todo sector vas a encontrar diferentes tipos de miradas, algunos más extremistas, otros más centrales, otros más liberales, Sí. y el espectro evangélico no dista de ese tipo de interpretaciones. En lo que a mí concierne, es decir, tenemos una mirada de aceptación y de amor. El amor es el que acepta y es lo que hace justamente Dios. La gran sorpresa uno lo nota cuando uno asiste a una reunión y vos ves todo tipo de personas. No es mi función tener que regularle la vida a nadie ni juzgar a nadie. Creo que también es un proceso muy interno de cada persona en la revelación que va teniendo, en su acercamiento a Dios, en su acercamiento a la Biblia, pero es la persona la que va tomando sus propias decisiones en las cosas. El apóstol Pablo dice algo interesante. Todo me es lícito, me es permitido, pero no todo me conviene. Mucha gente ha venido y me ha dicho, porque ustedes prohíben esto. No, mira, acá se le permite todo. Dice, ¿cómo se le permite todo? Claro, es que cada uno tiene que decidir. Yo no estoy para ser un vigilante de la gente, ni decirle qué debe o qué no debe. A lo sumo uno le tira lo que dice la Biblia y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero el amor de Dios, Jesús dijo algo interesante en cuanto a eso. Venid a mí todos. Y cuando Él dice todos, no excluye a nadie, ¿no? Ahora, creo que después cada uno va haciendo su experiencia. ¿Y qué mirada tenés? Está clarísimo. Pero porque creo que en todos los espacios hay espectros de extremos. Yo creo que la necesidad de que la fe construya sociedades tolerantes es importante, como decías, de todos. Y creo que hay que intentar fomentar esos espacios donde, al margen de que cada uno tenga una mirada distinta, tenga aceptación porque el otro puede elegir un camino de más, mientras no sea nocivo para el resto, y obviamente entendiendo que a veces puede ser nocivo para uno. O sea, que uno parece que no daña a nadie, pero también te puede estar dañando a vos. Definitivo. Creo que vos tenés una mirada interesante sobre el tema consumo de drogas, sobre todo, que has laburado ese tema, laburó mucho en la iglesia. ¿Cuál es tu mirada sobre el consumo en general? Alcohol, drogas y demás. ¿Qué es lo que ves, digamos? ¿Cuál es tu experiencia
tratando gente que Claro. hace uso y abuso de eso. Sobre todo, yo no estoy tanto, no ha sido mi expertise Sí, el lado académico, sino el lado práctico de abrazar a la gente y de recibirla. sí. Y la droga te hace pedazos. Es decir, esa es la argumentación a través de la experiencia. A mí me toca recibir al papá, sobre todo a la mamá que está desesperada, que se mete en cualquier lugar y dentro de esos lugares una iglesia evangélica y viene y me dice, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Sí. No sé más qué hacer, ahora me entra, me roba, me arranca las cosas, sale a venderla, está desesperada por la droga. Veo que por el otro lado, no solamente en tema de adicción, la droga destruye y mata, es decir, el destino de la adicción es la destrucción. Y por el otro lado, yo veo que hay mucha gente que debate el tema sentada en un escritorio. Y no quiero descalificar la mirada académica, que la necesitamos toda, pero hay que complementarla con la experiencia práctica. A veces sacan resoluciones, leyes sentadas en un escritorio, pero sin hacer un abordaje de campo, sin acercarte a la gente que está tratando con las problemáticas. Tenemos hace 20 años un centro de rehabilitación en formato hospital de día. Es decir, la gente no pernocta, no tiene internación. Pasaron más de 25.000 chicos y chicas. Y yo veo un común denominador que la droga destruye la vida, ¿no? Y ¿Y eso ves un para mí es camino de categórico. llegada? ¿Ves un camino de llegada que hay un único camino de llegada? Vos decís, la droga como resultado destruye. ¿Y la llegada qué es? ¿Angustia? ¿Hay alguna Bueno, causa en común? ¿Hay algo que vos identifiques de y la fe? bueno, una de las cosas que uno nota, vos viste la palabra adicto, es una palabra compuesta, sacamos el A que es sin, y dicto viene de dicción. Es decir, el adicto muchas veces no puede poner en palabras los problemas que tiene. Y lo primero que hacemos es hablar. Es decir, en realidad en toda adicción lo primero que se persigue es sacar de sí, contar lo que te pasa. Cuando uno saca lo que le pasa, vos ya lo ves, lo dimensionás, lo mirás, lo podés abordar. Esto es fundamental. Y después sucede esto que hoy en día se denomina mucho la disfuncionalidad de una familia, que a veces hacen complejo lo sencillo, lo que es fácil. ¿Qué es una familia disfuncional? No funciona. ¿Viste? A veces ponen palabras complicadas. Y creo que muchas experiencias que he tenido tienen que ver con el dolor que sucede cuando vos ves que tu refugio, porque la composición de la familia para los hijos en su formación es un resguardo, es una protección. El hogar son los muros y cuando el pibe no puede expresar y ve que se cae ese ámbito concebido para amar, para dar amor, para ser marcados en amor, muchas veces es como el inicio, una puerta, una búsqueda. Se manifiesta con la angustia, con ansiedades, Sí. pero que deriva en las adicciones, ¿no? Que está, creo que hay algo de fuerte que predica bueno, tu iglesia, o yo te lo escuché decir a vos, que es esta idea de que la familia como unidad funcional y como que una parte de los problemas que hoy enfrenta la sociedad tiene que ver con que la familia está en crisis. Y sí, hijos amados son hijos seguros en la vida. Es decir, lo único que vos buscás en esta vida es amor. Sí. Es que te acepten, que te quieran, y a veces uno pierde la dignidad, hace cualquier locura por un abrazo, por un beso, por un abrazo que te dé un poco de calor, ¿viste? Y en realidad es lo que todos perseguimos, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia yo lo he experimentado en una relación con ese ser sobrenatural, ¿no? Porque a veces uno con dinero lo que podés comprar es sexo, pero amor no se puede comprar. Podés comprar una vivienda, pero no podés comprar un hogar, o medicamentos, pero no salud. Y es como que hay cosas que parecen abstractas, intangibles, que yo por lo menos he experimentado que en Dios las encontrás. Pero la familia es como ese lugar de reaseguro, que también, se lo he dicho a varios políticos, le digo, empezá a construir ese lugar que cuando vos abandones este circo, con respeto, Sí, sí, te va a dar un refugio. que tengas un lugar donde reencontrarte, porque si no vas a ser un gran fracasado. ¿Y la psicología, el psicoanálisis sirve para algo de esto? ¿Vos fuiste al psicólogo alguna vez?
Te voy a decir. ¿Se puede hacer una Sí, confidencia? sí, mucha. Tengo a mi señora que es psicóloga. Ah, mire. No, creo que la psicología es una gran herramienta. Tenemos un gran equipo de psicólogos. Creo que ayuda Sí. a interpretar, ¿viste? El corazón, a entender, a develar. Creo que te acompaña en el descubrirte, pero quizás el psicólogo tiene tantos problemas como vos. Claro. Y ahí es quizás ese puente donde uno lo cruza cuando encontrás esa sanidad que solamente el que te creó puede operar dentro de uno porque nadie te conoce mejor que él. Pero a veces poner tu problema te ayuda un montón. Claro. Está bueno, eso está bien, está muy bien. ¿Cómo arrancaste a hacer contenido en YouTube? ¿Por qué entendiste que la comunicación? Porque Ese es bueno. hay mucho. ¿Cómo se te ocurrió llegar ahí? Bueno, un poco, viste, es como el chiste ese, no sé si lo escuchaste, que de repente vienen los medios porque un tipo cayó en una piscina, rescató a una nena de tiburones. Y claro, cuando el tipo lo sacan, rescató la nena, todos los periodistas, dígame, queremos saber por qué, queremos saber por qué. Y le dice, ¿ustedes quieren saber por qué? Yo quiero saber. ¿Y usted qué quiere saber? ¿Quién me empujó? Es decir, el tipo nunca se quiso tirar a rescatar a la nena. Bueno. Yo creo que acá me empujaron Sí. a todo este mundo, Sí. pero sí decirte que desde el principio incursioné en la televisión y luego en la radio, por lo menos 20 años en los canales de televisión abierta, y hace unos 10 interpreté que la televisión iba cayendo, no por encuestas, sino por percepción, y que se iniciaba un nuevo mundo, que era el mundo digital, y a partir de ahí empezamos a reestructurarnos en ese mundo. Y bueno, uno de los que me empujó es mi hijo y parte del equipo a decir, bueno, si vos querés comunicar, Tenés que adaptarte a la en época. este espacio. Y bueno, muy sorprendido por la respuesta. Increíble, ¿no? Nada, increíble. Y yo feliz. Es decir, cuando me preguntan, yo me siento feliz cuando tengo la oportunidad de estar frente a un medio que me permite canalizar una experiencia de vida. Sí, porque de vuelta hay algo que de lo que charlamos que es. Vos me lo dijiste como un textual más bíblico, yo lo digo más en criollo capaz, pero dije como que nunca la prédica cae en saco roto. Algo así me dijiste, ¿no? Como capaz alguien va a ver este video en YouTube y va a decir, che, loco, lo que dijo este tipo me gustó, ¿eh? Puedes buscarlo un poco más. Y capaz que termina en tu iglesia. Digo, salvando diferencias que no tienen nada que ver, ¿no? Pero a mí me pasa muchas veces que de repente llega alguien que no, me escribe de la nada que no tiene nada que ver. O me cruza en la calle y me dice, che, muy bueno lo que haces. Y yo hago el ejercicio porque todavía no me pasa tanto, me pasa muy poco. Decirle, ¿y cómo llegaste? Digo, para intentar entender, porque digo, no es tan normal, ¿no? No, mirá, la verdad, dice, me apareció en TikTok un video y después entonces entré, vi todos los videos, me gustó, te quiero criticar tal tema, así tal. En el caso tuyo, que era lo que yo te preguntaba de estos tipos que salen con el trajecito, que parece que no lo escucha nadie, y vos me decías, nunca salen y nunca caen en saco roto, ¿no? Como que siempre algún mensaje dejas, siempre algo tocas, siempre a alguien en algún momento le llega el mensaje, como esa militancia no política, o si querés prédica más religiosa, es decir, che, nunca no genera un impacto. Capaz que es chiquito, pero capaz que el pibe que entró a ver este video, capaz lo van a ver 100 personas, y lo ven 100, pero con que entró uno ya valió la hora. Eso me parece que yo me lo que he pensado mucho, y también que a mí lo que me parece súper interesante de tu iglesia, te diría como el mundo protestante más en general, la forma de organizarse. O sea, entienden una forma de organizarse. Ahora leí un libro de un pastor que se llama Rick Warren, que es Organizaciones con Sentido, Organización con Propósito. Sí. Y el tipo plantea un manual de cómo organizarse que vos decís, esto es para encuadrarlo. O sea, el tipo dice, vos tenés una congregación, y a tu congregación la tenés que ir llevando en niveles de interés, de compromiso, que la gente se involucre, que esa gente se involucre y predique, y que en el caso mío político es, no sé, hay gente que piensa más o menos como vos y 11 millones de personas votan a Juntos por el Cambio, más o menos cada 2 años, en las últimas 3-4 elecciones. De esos 11 millones, 200.000 fiscalizan cada 2 años. Entonces ya tenés entre esos 2 millones fueron a las marchas del Sí se puede en todo el país, ¿no? Las 30 marchas del 2019. Entonces, si pará, de 11 millones, 2 millones marcharon. 200.000 fiscalizan.
de los cuales, no sé, hay, no sé, ponerle entre radicales del proceso, 50.000 afiliados, no sé. Y vas sumando cada categoría y vas entendiendo que hay un montón de gentes que tienen interés en participar de alguna manera de esto que, no sé, Juntos por el Cambio, la idea del cambio. ¿Qué le ofreces o cómo te organizás para que esa gente pueda hacer algo para la organización, que ese algo tenga un impacto real, que impacte en transformar la realidad de alguien y que esa gente sienta parte? Me corro de la política para ir a la religión. ¿Cómo haces que alguien que se acerca a la religión primero encuentre un mensaje tal vez de sanación personal, o tal vez esto encuentre un lugar donde se piensa como él o tiene ideas parecidas, o donde tiene un vínculo con Dios, o donde escucha un consejo sabio, y después esa persona se entusiasma a decir, che, quiero contar lo que a mí me pasó a 10 más, quiero salir a tocar una puerta? ¿Cómo terminás haciendo como una capilaridad? Desde el punto de vista organizacional, a mí me parece que es, Claro. viste, para aprender. De hecho, a mí me jodían durante mucho tiempo, yo te conté, mucha gente dentro de mí me dice, vos sos medio evangélico en entusiasmo, en como la energía, en esta cosa organizativa militante de decir, cree que la fe es la gente. En el caso mío, yo laburo en política para las personas, no laburo en la política para que la política pública salga óptima y llevarme puesta a la gente, ¿no? Que es muchas veces para mí, el espacio al cual vengo yo, el PRO, es un espacio que trae una calidad de gestión a la cosa pública, incorpora como una dimensión de que hay que gestionar la plata bien, de que no hay que jorobar, de que obviamente es mi mirada y es mi espacio, ¿no? Pero que muchas veces se plantea, y yo te lo decía otra vez, la respuesta óptima por sobre la respuesta que al lugar donde la sociedad quiere ir. Correcto. Che, el déficit fiscal es un quilombo, no tiene que haber más déficit. Pará, en el medio hay personas, no quiere decir que no haya que cerrar el déficit, que hay que cerrarlo porque si no hay inflación hay un montón de quilombo. ¿Cómo lo haces de una manera en la que la sociedad acompaña lo que vos querés? Y tu respuesta es la respuesta que la sociedad quiere. No es solamente la respuesta que uno iluminado dice para allá, o que no es una respuesta técnica. Che, si yo asfalto todas las calles de una villa o un asentamiento va a estar todo bien. ¿Le preguntaste a la gente si quiere asfaltarla a esa? Claro, Porque capaz claro, en vez de asfaltar claro. tiene otra prioridad antes. Te dice, che, acá lo más importante es tener una salita. Yo puedo seguir teniendo una calle de tierra, pero prefiero una salita antes si me das a elegir. Sí, me parece maravilloso. Creo que no sé si tal vez es un prejuicio porque no conozco la organización, pero creo que es más flexible el mundo protestante, te diría el mundo evangélico a fondo es como más adaptado a la audiencia, entiende mejor al feligrés, se toma el tiempo de trabajo. Capaz que estoy exagerándolo, no sé, ¿sentís que hay algo de eso bien. o no? No, está bueno. Es decir, el modelo que uno tiene es de Jesús y uno toma muchos principios del liderazgo que tienen que ver con Jesús. Es decir, él tenía 3 discípulos cercanos, tenía 12, tenía 70, después hubo 120, 500, y esos son esos anillos de liderazgo Sí. y de compenetración en una El misión. mensaje, claro. Y creo que después hay principios que son aplicables a cualquier área que te toque desarrollar en la vida. Yo lo veo con la gente que se involucra, después tiene una gimnasia que traslada los principios del Evangelio a su vida de todos los días y de manera exitosa. El que es un panadero, un empresario o el que tiene un comercio, porque hacen con principios a la vida. Si la fe no puede trasuntar en la vida de todos los días, no sirve. Es decir, la fe que uno concibe y cree es una fe que vos la implementás primero en tu hogar, en tu familia. Es decir, vos tenés que tener algo que mostrar. Si yo voy a hablar de la familia, no es que yo sea perfecto, pero decir, bueno, más que mal, criamos a 3 pibes, se armaron, ya son hombres y es la suerte de ellos. Pero si no, ¿de qué voy a estar hablando? Y así lo mismo en cualquiera de las áreas que a uno le toca hacer. Pero creo que hay muchos principios básicos que luego se aplican en otras áreas y bueno, y tienen resultados muy interesantes. ¿Por qué crees que hay una lectura, dos ideas, ¿no? La primera, si crees que hay una lectura en contra del desarrollo por momentos en Argentina, como que hacer plata está mal? ¿Crees que pasa eso? Y en algunos sectores parecería, históricamente, no sé, capaz alguno se va a ofender, es una cosa a veces muy católica. Sí, recuerdo. ¿No? Como más el ideal pobrista o como... Claro, es decir, yo era católico, pero vos fíjate la diferencia que yo venía con ese valor, como que la pobreza era un valor, y entro a la iglesia evangélica y hablan, no, que la pobreza es una maldición, ¿viste? Y que de alguna manera, que eso hace a la ética del trabajo, que es una cultura protestante, es decir, ese Dios que te ordena,
te ayuda a administrar bien tus recursos, a que no se te vaya la plata en lugares que no te producen, ahora te ayuda a desarrollar tu proyecto de vida. Entonces vos decís, bueno, esto funciona. Y yo lo veo constantemente en testimonios de grandes empresarios o de un pibe que salió de la cárcel y mira la historia, salió el otro día en un diario, me lo mandaron porque el pibe cuenta que vino a Catedral de la Fe. Y claro, justo hicimos un día una oración que cada uno traiga su llave representando la actividad económica que lleva adelante. Un taller, una empresa, un auto. Y el pibe no tenía llave, tenía un candado y trajo el candado. Entonces hicimos una oración, se oró por la llave y justo en el último momento dice, bueno, se oró de la llave. ¿Y qué pasó? El pastor se olvidó, había miles de personas. Y de repente, justo a lo último, esas cosas que vos decís, como vos contabas antes, y no sabes por qué decís, y digo, bueno, y que Dios pueda bendecir a todos los candados. Y el pibe tenía un taller chiquitito, ¿y qué estaba haciendo? Desarrollando un pequeño emprendimiento de hamburguesas. Y entonces empezó a crecer, a tener empleados. Bueno, hoy tiene deliveries en Puerto Madero, desde Soldati. Mirá. Y ha salido en diarios comerciales y ha crecido. Es decir, estaría en un momento de tener franquicias. Pero como una fe que te ayuda a desarrollar tu vida. A progresar, como ese. A salir adelante. Y a ver un poco, ya te quiero preguntar más cosas de fe para preguntarte cómo es tu laburo, ¿qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Qué labura de lunes a viernes? ¿Solo laburar los días que hay ceremonia? O sea que se da culto. O sea, es un día a la semana, hablas 2 horas. ¿Cómo funciona? En el día a día, ¿qué hace? Es una pregunta muy loca, pero yo le preguntaba acá, charlé con el padre Fabián Báez, que es un cura, y le digo, loco, pero llegan a fin de mes, o sea, ¿cómo es la movida? No entiendo, ¿cómo se administra la vida cotidiana? ¿Vos tenés un laburo? Aparte de esto, ¿los pastores trabajan de otra cosa? O sea, vos podés ser pastor y al mismo tiempo, no sé, ser politólogo. En mi caso, puede ser pastor y carpintero. ¿Pasa o no? Sí, hay muchos que son bivocacional. Es decir, llevan adelante 2 vocaciones. Luego, en algunos casos, como me pasa a mí, la iglesia tiene una comisión que te asigna un sueldo que te permite a vos sustentarte cuando la iglesia ha crecido y vos tenés que dedicarte tiempo completo. Claro. De alguna manera... Porque la tuya, para aclarar, sí, por si hay algún distrito, es una iglesia muy grande. O sea, es una iglesia que han pasado un montón de gente. O sea, esto no tengo el dato por acá. ¿Cuántos países tienen o cuántos lugares hay? Varios países. Y bueno, vos lo decís porque sos humilde, pero 20 congregaciones en Argentina y exterior. O sea, es una bocha de gente de quilombo. Vos me decías como hasta grupo de WhatsApp para charlar con los distintos pastores y decirle, che, hoy predicamos esta palabra. Después cada uno la adapta a su formato. ¿Viste? Tenés un pastor que es más estridente, lo cuenta de una manera. Un pastor que tal vez incorpora música. Un pastor que cada uno elige su aventura. Pero ya la administración de 20 congregaciones, de un montón de quilombos operativos, de esto, cae alguien con un quilombo que tenés que resolver y demás, hace que tengas que tener una organización para eso. Tal cual. Pero bueno, un poco esto es una dedicación de vida. ¿Viste? Uno elige lo que uno cree que es un llamado. En el alemán, la palabra vocación y llamado tienen como un mismo origen etimológico. Mira. Es decir, y nada mejor cuando vos encontrás tu vocación en tu llamado. Llamado me refiero a aquello que vos sentís, viste, cuando uno dice, para esto yo nací en la vida, ¿no? Y responde a un hecho justamente de una necesidad. Bueno, de alguna manera uno cree que Dios es el empleador de uno y Él trabaja día y noche. Eso es lo peor, ¿no? Pero bueno, uno a veces tiene que salir o a las 3 de la mañana o atender a la mañana un problema. Hoy en día hay un montón de otros pastores que me acompañan y uno empieza a organizarse y desarrollarse en otras cosas. Pero uno está para servir a la gente y en eso el compromiso tiene que ser tan alto porque no le podés fallar. Si hay alguien internado, si vos no podés llegar, pero es lo que no quisieras, que la persona parte y vos no hayas estado al lado. Pero ¿y cómo haces para tomarte un minuto libre? Porque ahí de vuelta, cosa parecida a la política, eso ¿no? Es interesante. La exigencia del político es, pará, yo te pago el sueldo, o sea, no tenés que dormir. El flaco dice, pará, en algún momento tengo que descansar. Mismo pastor, que aparte todo es quilombo.
todo es urgente, No, todo seguro, es ya. seguro. Y podés encontrar espacio para decir, che, me tomé vacaciones, loco, hay 15 No, días que no. Sí, déjeme sí. tranquilo. A veces cuando hay alguna invitación que me hacen, no sé, en algún lugar, aprovecho siempre, me quedo 4 o 5 días más con mi esposa. Eso sucede. El seminario te dice, el lunes es el día del pastor, como el del peluquero, ¿viste? Mirá, Es bueno. el día lunes. Pero bueno, eso es en los papeles. Después a mí se me quemaron los papeles. Mi señora, que es psicóloga, te contaba, ella dice que yo tengo una ventaja. A veces lo más difícil en la vida es verse a uno mismo. Sí. Que yo me desenchufo rápidamente. ¿Viste? Puedo rápidamente Relajar un segundo, bien, desestresarme. Pero obligatoriamente esto no es para todos los pastores. El manual de procedimientos te dice el lunes tenés que hacer alguna otra cosa distinta, antagónica a lo que vos hagas para cambiar de aire. Eso es lo que dice el manual. ¿Y qué? Vos dijiste algo de la vocación. Hay un texto de Kovadlov. Después lo tengo que poner en algún lado porque siempre lo cito. Nunca me acuerdo el nombre. Por ahí me lo van a recordar, capaz. Ahí me lo van a mandar. Paulita, que están todas. Tenés todos los asesores. Todos los amigos. Me dice, el Kovadlov tiene un texto, creo que es del 91, que habla sobre la vocación y él dice, la vocación uno no la elige, ¿viste? Uno expresa la vocación, el oficio de la pasión se llama Kovadlov, la uso mucho en las presentaciones. Esta es mi prédica. Algún día te voy a compartir alguna de las que hago yo y quieren escuchar una. Le dije a Seba que tome nota, que me invite, que quiero ir a ver un día para sacar alguna data. Ya, a mí me toca mucho dar o charlas para los equipos nuestros del PRO en el interior o cosas así, y intento hacerla divertida, ¿viste? Yo me tomo el desafío de decir, si alguien se va a tomar una hora para escucharme, yo lo siento como, al revés de un viaje de ego o cosas, yo tengo el compromiso para el otro que la pase bien o que aprenda algo. Te leo una cosa de Kovadlov que me gusta mucho, que es el oficio de la pasión, dice, ¿no? En vidas como las nuestras, donde todo parece destinado a transformarse, la vocación se manifiesta como un fenómeno anómalo. Resiste, indoblegable el paso del tiempo, expresa en sus constancias y mengua la magnitud de su misterio. La vocación, digámoslo desde ya, no es una elección. Hay entre una y otra radicales diferencias. La elección es siempre obra del sujeto, la vocación, en cambio, da forma al sujeto, lo constituye. Si la vocación nos elige, ella dispone, nosotros se nos impone. No sé si en los detalles es así, pero en espíritu creo que es parecido a lo que vos decís, ¿no? Veo a mi hermana que es médica, y yo vengo por un lado de mi familia de cuarta generación de médicos, y es una vocación. Es un quilombo capaz, ¿entendés? Ser pastor. Es un quilombo capaz de ser político. Es un quilombo que es un quilombo que te saca fuera de vos. Capaz que, no sé, el tipo que es carpintero tiene que encargarse de hacer buenos muebles. El tipo que es médico tiene que encargarse de las vidas de otras personas. El que es pastor o el que es político quiere encargarse de cómo ayudar a que se organice el quilombo de vivir en sociedad. Y creo que hay algo donde que esa vocación es como que te guía, ¿viste? Tal cual. Te empuja, decís, che, me va llevando, ¿viste? Yo no sé si elegí hacer política. Siento que había como un llamado de decir, che. Así es. Bueno, por eso creo que todavía el término llamado, aunque hay una convergencia con vocación, todavía es más alto. Creo que el llamado te elige a vos y uno elige el trabajo. Entonces, es como para testearlo y mucha gente se va a dar cuenta si está en una vocación, llamado, o está en un laburo. Y el laburo, viste, es lo más ingrato que hay. A veces yo creo que uno tiene que laburar, porque es lo que te hace parar la olla y vivir. Pero en algún momento de la vida uno tiene que saltar a la vocación y al llamado. A veces laburar para producir ese salto, para que no seas un infeliz toda la vida. Y vos decías algo como que no te querías poner la gorra para andar cobaneando a la gente. Pero a mí una de las cosas que más me aleja en general de la religión como organización, no de la fe, te diría que cada vez me siento más dudoso con respecto a la fe. O sea, yo vengo haciendo el camino, no tengo formación religiosa, nada, vengo haciendo el camino que cada vez me genera más simpatía, más duda, la espiritualidad en general. Pero una de las cosas que a mí me hincharon es como la moral o como el orden, ¿viste? Como esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Yo digo, pará, boludo, viste como no hay tanta certeza, ¿viste? Yo en general, del que baja data moralizante, que creo que también hay algo que me queda simpático, es que vos no batís la justa. No es que decís, es esta, pa. Es esta y así, corta. Decís, mirá, fíjate por acá. Yo te digo, pensalo, fíjate que esta va. Sos más seductor, digamos, de alguna manera.
Pero el que te la baja la data que te dice, tac, no, qué mal está esto, qué mal está lo otro. A mí me molesta la religión. Y yo siento que la religión mucho tiempo hace eso, ¿viste? Como te baja la posta, todas, ¿no? Como que te baja la data de, no sé, no tomes alcohol, no seas infiel, no seas no sé qué, no. Que ponele, vos después me decís, mirá, yo lo que te digo, no tomes alcohol, si quieres tomarte una cerveza no pasa nada. Lo que te diría es que si vivís una vida escabiado y tal vez no estás conectado con vos, capaz que me decías hoy, ¿no? ¿Cómo nos amigamos con esa idea de que la religión como que te quiere dar guardarray, ¿no? Te quiere decir, Claro. che, anda más o menos por acá, que puede ser un ejemplo que funciona. Y por otro lado, la religión como diciéndote, che, no sé, hoy me quiero tomar una birra, hoy me quiero fumar un porro, hoy quiero hacer... Que es mucho una conversación de mi generación. No sé si yo quiero vivir todo el día fumando porro, pero hoy me quiero fumar un porro. ¿Por qué la religión me dice que está mal fumar un porro? ¿Entendés? ¿Qué hago? Bueno, hay que separar mucho tema, por lo menos lo hago yo, Sí. religión y Dios. Yo veo que hay mucha gente que está mal con la religión, pero que tiene interiormente una sed por buscar lo trascendente, llamémosle Sí. Dios. Creo que lo que uno necesita es un pacto de convivencia, Sí. que para eso, que yo no lo desconocía, fueron, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ujú. Creo que es una historia universal. Moisés saca un pueblo de Egipto y lo introduce en el desierto. Bueno, ¿cómo vivimos? Aparecen los 10 Una mandamientos. constitución, digamos. De Es su una época, co- una constitución. es que es así, pero no es por un Dios moralista. Si Dios es Dios y es suficiente en sí mismo, nada de lo que yo haga le va a aportar algo más a Él. Claro. En realidad es por mí, ¿entendés? Sí, sí. Es decir, si vos me preguntas, bueno, no me lo preguntaste, Sí. pero yo te voy a decir, yo siempre le fui fiel a mi esposa Claro. y quizás cuando yo me convierto, escucho el Evangelio y tomo una decisión. Y sin conocerla a mi mujer, yo decido llegar al matrimonio virgen. Me acuerdo de una oportunidad, mira lo que me pasó. Mi vieja dijo, no, este pibe está Claro. de la cabeza, está re mal. Claro, una vez tenemos que ir al médico, pero yo no sabía qué le iba a preguntar al médico. Entonces, en un momento, le salta y le dice, mire doctor, este chico no quiere tener relaciones, y yo empecé a transpirar. Yo dije, ¿con qué va a salir el médico? Dijo, señora, déjelo tranquilo, déjelo elegir su camino. Fisiológicamente no lo va a No le va a afectar pasar en nada. nada. Bueno, gracias a Dios creo que salí más o menos dentro de todo. Pero digo, es decir, yo me jugué por una convicción Sí. y si alguien me habla de la moral o no moral, una vez en un programa de radio justamente alguien me decía, le digo, mira, a mí yo creo que mínimamente me fue bien. Si te sirve bien. Después otra cosa es la Biblia, yo no lo voy a defender a Dios. Pero creo que necesitamos, sí, porque a veces ese es el problema del religioso, puede ser un pastor o un cura, que vos te pones a defender a Dios. Claro. ¿Y qué Dios tenés? ¿Un Dios así chiquitito? Lo llevas en el bolsillo. Claro. Entonces, yo simplemente soy un testigo que yo llevé adelante algunas pautas de vida que yo dije, y está piola, y si lo pruebo, probé tanta cosa rara en la vida, y de repente digo, bueno, y funciona, y me va bien, y encuentro convivencia, y resuelvo los conflictos, y puedo llevar adelante, y creo un pibe, y creé el otro, ya el tercero de taquito. Entonces digo, bueno, no fue tan mal. Entonces uno comparte una propuesta, con el respeto de que cada uno... Puede hacer lo que quiera. ¿Y crees que los pastores, cualquier figura, no el pastor, el rabino, el cura, el imán, la figura que sea, ¿por qué son personajes como que acumulan sabiduría? Porque como que tiran buena data. Vos te sentás a hablar en general con cualquier figura ¿no? que profese la religión, pero aparte de una manera estudiosa y de praxis, que se preocupa por las personas que se... Y en general hay como buena data. Te la digo más de vuelta en criollo, Sí, ¿no? sí, Como, sí. yo charlo con vos y digo, yo te puedo preguntar 700 cosas y me vas a decir cosas que poner que en alguna no estoy de acuerdo, en otras sí, igual va a ser algo que me va a dejar medio relojeando, ¿viste? Regulando, ¿viste? Va a estar así. Y me junto a charlar con Rabino y digo, loco, qué data que manejan, ¿viste? O sea, ¿crees que el pastor aparte tiene un rol así como medio como de acumular, no sé de dónde, de charlar con tanta gente, de haber como, porque hay pastores jóvenes, también tienen buena data, de leer, ¿de dónde sale esa como especie de sabiduría? ¿Baja de arriba? No sé cómo es el tema. Bueno, creo que es un poco de todo, como que uno mete todo en la licuadora. Creo que primero hablemos
que para mí esto es muy importante, ¿no? Y te hablo de mi experiencia, no sé lo Sí. demás. Primero la sinceridad de uno creer y vivir lo que predica. Es decir, uno nunca le puede pedir algo a alguien que primero no lo vive. Sí. Entonces yo entiendo que si te funcionó, tenés la autoridad para compartirlo. Sí, sí. Y como que eso se transmite, por lo menos lo que me pasó a mí escuchando a otros. Yo hago una gran diferencia entre el poder y la autoridad. El poder se compra, se hereda, se recibe en una votación, Sí. pero la autoridad es distinta. La autoridad se construye. La autoridad se recibe fruto del ejemplo que vos das. Cuando el poder no está acompañado por la autoridad, esto genera una crisis. Una crisis en un hogar con el pibe adolescente que no se banca más al viejo, que le vino con un relato y un discurso del respeto y el tipo le pega a la madre. Y dice, para, ahora él creció, es más alto que el viejo, le da un empujón y dice, basta. Es decir, vos tuviste poder porque eras mi viejo, porque tenías la guita, Sí, porque sí. tenías la posición, pero basta, ya no te creo más tu discurso. Pasa en las sociedades. Yo creo que las revoluciones se originan de los pueblos a las autoridades cuando no acompañan el poder con la autoridad. Viste que la gente suele decir, bueno, yo no soy ejemplo de nadie. Yo no creo así. Es decir, el líder tiene una doble responsabilidad. No hay una pared que se construye entre la vida privada y la pública, y menos en el mundo de las redes sociales. Y aún antes, es decir, no hay una pared. Es decir, porque si yo le miento, un vidrio. claro, si yo le miento a mi mujer, después me subo y le voy a mentir en el púlpito a la gente o al pueblo si soy un político. Estás abriendo una ventana buenísima, porque yo siempre tengo la duda, esta la de dividir la obra del autor. Te estoy llevando para otro lado, ¿no? Sí, no, pero está decís, bien. me gusta Roberto Murolo, es un cantante napolitano y me encanta Murolo, loco, me hace llorar, lo escucho a Murolo. Y Murolo, viste que era medio, tenía, no sé muy bien la historia, pero se supone que tía violaba menores. Y digo, la puta madre, Murolo, no te puedo creer, pero tu música me hace llorar. Se separa, me pasa con el Diego, vos decís, el Diego, viste que vos aparte lo conociste, tuviste mucho vínculo con él. Sí, generó tanta alegría el chavo, generó tanta alegría. Y sin embargo también hay gente que le generó mucho daño. Se separa el personaje, porque también, viste, como vos decías, Dios agarra todo, dice, entremos todos, muchachos, el que mató a uno, que obviamente después hace un proceso y dice, che, loco, me zarpé, capaz que estuvo mal, estuve en cana, me rescaté, salí adelante, pudo tener su redención. Se separa la obra del artista. Porque vos decías recién, vos dijiste una idea que es esta, Sí. la de si sos un careta para adentro, ¿qué me asegura que no vas a hacer para afuera? Y capaz que hay gente que te la complejice. No, para nada. No, porque creo, una cosa es el arte, y por ejemplo en el caso del Diego, para tomar un ejemplo, una cosa para mí es el tipo como futbolista, Sí. yo lo veo y no me canso. Sí. Y digo, ¿cómo hace eso? Sí. ¿Viste? Y sobre todo si uno juega a la pelota, más. Es decir, vos decís, no puede ser que el tipo haga eso. Imposible. El otro día lo veía ahí con una pelotita de golf haciendo jueguito con zapatos de vestir. Sí, no puede hacer lo que hace ese tipo. Ahora, él no tiene que ser él no es un político. Creo que en el liderazgo tenés Está bien. como una doble responsabilidad. Está bien. ¿Viste? Y creo mucho en lo que vos decías, en esto de rescatarse. Que vos sabés que la terminología viene de un grupo evangélico que se llama rescate, Mirá, ¿no? Que de ahí viene toda la terminología del pibe que se rescata. mirá, no sé. Pero particularmente el valor de una palabra que me parece que no tiene marketing ni mucho uso en el vocabulario, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo esencial en la vida, porque es lo que construye una amistad, una relación. Es el punto donde vos decís, me paro acá, acepto mi error, reconozco mi error. Es decir, el arrepentimiento tiene como 7 pasos que incluye darte cuenta de tu error, sentirte avergonzado por lo que hiciste, dolido por el pesar, restaurar el moco que te mandaste y luego abandonar y desandar el camino que habías transitado. Claro. Es decir, que el arrepentimiento es vital para la reconstrucción de todas las cosas. Es decir, yo nunca escuché un político que diga me equivoqué.
Es decir, siempre la culpa la tiene principalmente el que estuvo antes. Háblame de política, hablemos un poco de política. ¿Cómo es tu vínculo con la política? Ya estamos cerrando. ¿Podemos seguir un ratito más? Sí, ¿Está pasando sí, bien? sí, ¿Venimos bien? Sí, sí, sí. Háblame de política un poco. ¿Cuál es el vínculo de la iglesia con la política? No, vínculo. En realidad te diría que ninguna y toda. Es decir, ninguna. Yo creo en la separación de la iglesia y el Estado. El pastor debe de hacer su trabajo de sacerdote pastoral, acompañar a la gente, y yo lo creo muy digno como para mezclar su vocación. Antes hablamos de la vocación. Sí. Es decir, yo sostengo que si el pastor está en un límite, porque muchas veces es carismático, Sí. tiene mensaje, se quiere dedicar a la política, bárbaro, pero que pide licencia, que sea parte de su función, pero que no empañe su laburo subiéndose al púlpito y haciendo partidismo. Claro. Partidismo y militancia. Claro. Eso me parece que es horripilante. Creo que en la medida que la iglesia evangélica ha empezado a crecer, la política empieza a acercarse, porque ve votos detrás. Claro. Ahora, mi función es ver por detrás del político un ser humano que necesita un acompañamiento, porque si el tipo está bien, a la gente que él lidere le va a ir bien. Sí. Es decir, yo lo que noto que hay mucha gente rota que tiene la posibilidad de ascender a una posición de política, y desde ahí no solamente tiene rota su vida, le rompe la vida a la gente. Es decir, si vos lográs de alguna manera reconstituirte, establecer un poco un orden natural, tenés la posibilidad de esa posición de hacerle mucho bien a la gente. Entonces, mi compromiso con el político es el mismo que cualquier otra persona que desarrolle cualquier disciplina. Es pastorearlo, ayudarlo a que pueda reencontrarse con él, reencontrarse con Dios. En esto que te decía, flaco, cuando se te apagan las luces de tu periodo, ¿sí? Y tenés que volver a tu casa. Tenés que volver, y muchas veces no tienen nada. Tienen casa, pero no tienen hogar. Y eso es tétrico. Le puede pasar a un futbolista, a un actor, y a un político al éxito, también. es un problema del éxito, ¿no? De la sobreexposición. Sí. Más en nuestra época. Y también está bueno que sí, porque creo que hay cosas que tienen que ser más política de Estado. A mí me pasa muchas veces cuando veo, no sé, bueno, te iba a decir, los pastores evangélicos en Brasil jugando con Bolsonaro a fondo, Sí. decir, te metes en un quilombo, boludo, porque se da vuelta, Bolsonaro es un presidente catastrófico. Y la gente va a decir, yo no me olvido que vos estuviste ahí, ¿viste? Yo no me olvido que vos fuiste parte de eso. Entonces transformaste lo que debería ser, si querés, política de Estado, no política de Estado, ¿no? Pero debería ser algo que no debería tener un color partidario en algo partidario. Que para mí, yo el otro día vi el acto en Luján, y voy a decir, esto que es una básica, voy a la iglesia. Después, como voy yo peregriné a Luján, porque tengo unos amigos que me hicieron peregrinar a Luján, es una experiencia que es para contar un día, porque tuve papera, casi no la cuento, tuve 28 días en cama. No. O sea, que algo me quiso decir, alguien, no sé, el barba me tiró alguna, me tiró la fulminante y la esquivé. Agarrala. Claro, no, pero te quiero decir, se supone que la religión no debería ser política partidaria. Claramente hace política de alguna manera, porque mientras sea parte de la sociedad y que intente influir en alguna dirección, pero no partidaria. ¿Cómo perdés el foco de lo que querés hacer? Que es un mensaje que claramente no es partidario. Claro. Como la fe va a ser un No, partidario. lo de Brasil no lo entiendo. Tengo muchos amigos pastores. Ellos juegan un partido Claro. que yo no entiendo y no lo comparto. Creo que a veces sí puede ser que el religioso caiga en una trampa. Claro. ¿Viste? Porque uno nunca se tiene que olvidar de la seducción y que el político va a hacer política. Claro. ¿Viste? Y te puede llegar a usar. Claro, y te dice, che, yo creo lo mismo que vos, Osvaldo, qué bueno tu mensaje, vamos a llevar el evangelio a todo el país, vení conmigo. Y yo digo, la iglesia protestante es lo mejor, yo Rosendo, Osvaldo es lo mejor que hay, es por acá, por acá, por acá, y te endulzo y te encaravanás. No, y mañana cambia y la iglesia pasa a ser oposición. Claro. Es decir, yo lo vi en muchos países de Latinoamérica. Por eso creo que uno tiene que ir por otro andarivel, sí, no abandonando tu tarea. Sí. ¿Viste? Había un pastor en Corea, casi el 30% de la población en Corea del Sur es evangélica, Sí. y este pastor
tenía más de 500.000 de personas. Impresionante, estadio. Bueno, una vez lo llamaron querían que él fuera candidato a presidente. Y él dijo, no, yo no quiero ser presidente. Yo a los presidentes, yo los formo. Y el tipo logró afectar la vida de muchos que luego tuvieron la oportunidad de llegar a una posición y hacerle bien a la gente. Claro. Te quiero seguir preguntando cosas, porque la verdad yo lo estoy pasando muy bien. ¿Qué pasa cuando te morís? ¡Ja! Buen silencio. No, creo que es una consecuencia de la decisión que tomamos en esta vida. Cuando se habla del cielo y del infierno, yo creo que no hubiera más infierno para un tipo que quiso vivir toda una vida lejos de Dios, mandarlo al cielo. El tipo se va a sentir, este no es mi lugar. Y viceversa. Yo creo que es casi una continuidad, y creo sí, porque la Biblia habla de un cielo y de un infierno, pero como una continuidad de la vida, de las elecciones. Generalmente lo más fácil es decir, bueno, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo creo que en la vida nada es una casualidad, todo es una consecuencia. Entonces, lo que hoy estamos viviendo muchas veces es fruto de lo que sembramos el día de ayer. Si no, lo más fácil es decir, bueno, ¿y por qué me pasa a mí que soy un buen tipo? Bueno, ¿quién determina que sos un buen tipo o un mal tipo? Y ahí creo que Dios es un poquito el que juzga y sopesa todas las cosas en la vida, ¿no? ¿Y qué pensás? Me estoy yendo por otro lado, pero yo le tengo mucho aprecio a Juan Carr, no sé si lo conoces a Juan. Sí, lo conozco. Juan dice siempre tenemos que hacer el Congreso Nacional de la Ternura. Dice, si hubiese más ternura entre la gente, y hay algo de eso que me gusta, ¿no? Pero o el Ministerio de la Ternura, ¿no? Como idea, también como provocación. Si hubiese, yo le digo, para mí, venimos de una semana donde hubo un intento de asesinato al vicepresidente y Argentina está como por momentos muy crispada. ¿Cómo recuperás, si hay lugar, cómo recuperás ese espacio común de fraternidad? Es decir, che, estamos todos en el mismo país viviendo, no sé si es la ternura, la fraternidad, el amor, no sé cuál es el concepto y no sé cómo ese avanza, porque después en la realidad nos sentamos acá y estamos tranquilos en el living de mi casa y decimos amor, ternura. Después vas a la realidad y es más conflictiva y no todo el mundo tiene los mismos problemas todos los días. ¿Crees que hay algún camino para eso? Decís, che, ¿crees que hay como un camino para no sé si es el Ministerio de la Ternura, el Congreso Nacional de la Ternura, la Oficina de la Ternura, me decía Juan, si la gente tiene empatía de lo que le está pasando al otro, dice, va de verdad a querer resolver el quilombo? Porque obviamente, dice él, que no puedes tener un ministerio, la ministra de Desarrollo Social no puede estar preocupándose por cada individuo que está pasando un problema de, no sé, de pobreza. Debería, dice, pero no puede estar en la minucia de cada uno porque si no, no está haciendo la política del ministerio. Entonces, abrir una oficina de ternura, una persona que esté preocupada porque de verdad lo que le está pasando a esa persona. ¿Qué te genera esto? Mira, la Biblia tiene 66 libros y en un momento Jesús lo sintetiza diciendo en algo que la mayoría de la gente conoce, en 2 pasajes: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma, y a tu prójimo como a vos mismo. No sé si la otra vez te hablé algo de esto. Cuando Nietzsche él menciona que Dios ha muerto, de alguna manera lo que anticipaba es el desplazamiento de Dios en la vida del hombre, que empieza a edificarse sobre la racionalidad y la creencia de de pensar que todo lo puede resolver por sí mismo. Pero esto conlleva un elemento esencial, que es que si Dios muere, en realidad lo que va a determinar es la muerte del prójimo. Y lo que hoy en día estamos todos viviendo es justamente la muerte del prójimo y la exacerbación del yo. Es decir, una cultura egocéntrica, narcisista, y el otro que se arregle. ¿Acaso alguien me dio algo a mí? Es decir, por lo menos en mi experiencia, mi reencuentro con Dios me ayudó a reencontrarme conmigo mismo y con el prójimo. El que odia en un punto se odia a sí mismo. Es decir, un parámetro de la manera como vos te tratás al otro. Entonces, la valorización de uno mismo
trae como consecuencia la valorización del otro. Creo que es una etapa para priorizar o redescubrir al otro y se establece algo esencial que se llama diálogo. Si yo veo hoy mucho monólogo, el tipo que habla en cualquiera de los dos sectores políticos más importantes, el oficialismo y la oposición. Es decir, uno por una razón y el otro por otra razón, pero los dos se edifican en un monólogo y no hay diálogo. Si no hay diálogo porque el otro no existe, es decir, hay una desconsideración del otro y eso creo que nos pone en un momento trágico. Es decir, la Argentina tiene mecha corta, estamos viviendo momentos difíciles, pero veo que la política no lo interpreta. ¿Y qué le decía a la gente que dice, ¿por qué tengo que dialogar yo con el otro si el otro dice, yo con Carníbal no voy a hablar nada, pues es un hijo de puta, este tipo no, todo lo que hace está mal y los evangélicos son una mierda, y yo no voy a hablar tres carajos y son el daño total? Porque creo que muchos de los argumentos que yo escucho, yo hago ese ejercicio acá, ¿no? Si yo he invitado a hablar desde Vidal a Santoro, Ofelia Fernández, Ramiro Marra, intento conversar y muchas veces yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero me interesa la tuya, ¿no? No puedes conversar con el distinto. Y sobre todo no puedes conversar con alguien que te quiere destruir. ¿Qué dirías vos de eso? No, y creo que es lo que te estoy diciendo. Para romper la cultura del monólogo de la cual vos hablabas. Claro. Y pienso de que hay que incluir a la otra persona. Es decir, se habla tanto de inclusión, pero vos ves que en la práctica no resulta. Sí. Es decir, para reconstruir un país necesitas de todos. Y sobre todo en esta polarización, que vos te das cuenta que podemos hablar un 50-50, sí. Hay un 50 y un 50. No sé el detalle hoy en día, pero no veo esa vocación. Es decir, hay como una anteposición del yo, de la persona, por encima del llamado. Por eso yo te decía, el tipo que arranca con un sentido, es decir, qué bueno que este llegue. Ahora, ¿qué le pasó cuando llegó? Es decir, son dos personas. ¿Cómo puede ser? ¿No? Una vez se cuenta que había dos mujeres en el cementerio y decía ahí la leyenda, aquí yacen los restos de un tipo de diálogo y de integridad. ¿Viste? Y era un político. Y las mujeres dijeron, ¿cómo puede ser que enterraron a dos hombres en el mismo lugar? Es decir, parecería que estas dos cosas no pueden cohabitar. Sí. Pero acá hay una necesidad de morir, ¿viste? De uno renunciar. Es decir, no se construye nada si no renuncias. Una amistad, un matrimonio, te debe haber pasado a vos, una relación, todo. Algo que ames. Ahora, cuando vos te amás más, se acabó. Y que igual, te voy a ver si lo consideras parecido. Vos sos como un tipo para mí muy abierto, y me pasó también con Seba, pero como que tenés una prudencia. O sea, vos primero, como que yo siento que vos, las primeras veces que nos vamos conociendo, cada vez nos vamos conociendo más, y ojalá nos sigamos conociendo más. Como que tenés esta observación de, no me vas a cagar, ¿no? Porque, digo, vos me invitás y es como esa fraternal prudencia. O sea, primero quiero entender quién es Rosendo. No me va a cagar, no me quiere dañar, o sea, le interesa de verdad lo que estoy diciendo, una genuinidad. Te lo conecto porque creo que hay algo en la política que es así. ¿Viste? A mí me pasó también, ¿viste? Yo me aproximo a vos y digo, che, pero pará, yo me estoy juntando con los evangélicos. ¿Con qué me sale? ¿Viste? ¿Qué me van a hacer? ¿Viste? Me meten acá en un cuarto y me lavan la cabeza, ¿viste? Porque tenés prejuicios, cosas acumuladas. Es decir, y digo, yo te conté, digo, mi vieja está en pareja con una mujer, y digo, che, este tipo quiere una sociedad donde mi vieja pueda vivir y ser feliz. ¿Entendés? O al final, ¿viste? Porque si no, yo no puedo hablar con el tipo. Creo que en la política, te lo quiero vincular así, porque en la política lo que muchas veces está roto no es solamente que hay monólogos, sino que se rompe que del otro lado va a haber buena leche. No está esta prudencia como decir, pará, yo me acerco a Santoro sabiendo que corro un riesgo, porque Santoro vino al living de mi casa, yo con la cámara acá prendida te puedo hacer concha. Obviamente que sería una cosa muy desleal, pero al margen de eso, yo ahora puedo empezar a decir cualquier cosa y vos quedás pegado. Digo, hay que matar a todos, ¿viste? A todos los católicos, ¿viste? Vos decís, no, pará, yo no pienso así, pero ¿viste? Queda el recorte y quedamos pegados. Creo que en la política se rompen esos canales todo el tiempo. Y yo creo que nuestra generación los tiene mejor aceitados, ¿no? Que cree en la democracia, pero cada vez que yo hablo con uno del kirchnerismo, para mí tiene un costo. Porque hay gente que me putea. Hay gente que me putea internamente. O sea, ni hablar que me putean del kirchnerismo, que es lo que yo esperaría, pero me putean de Juntos por el Cambio. O me putean los liberales o de derecha, me putean y me dicen,
¿ves que son todos lo mismo? O sea, cualquier argumento siempre va a una. Y vos te puedes dar el gusto de charlar con esto porque tenés plata y entonces no te preocupa nada. Yo estoy en las preocupaciones diarias, vos sos un pelotudo. Y siempre decís, yo creo que en la política, volviéndolo al monólogo, nosotros tenemos que hacerle como la sociedad civil, no sé, yo ahora hablando como ciudadano, no como proyecto de política. Hay que hacerle, viste, como, pará, cuidemos un poquito, loco. Acá hay que hacer una rondita y que no entre la de afuera. Yo creo que hay ustedes, creo que la religión es más, el diálogo interreligioso, todos esos espacios que intentan decir, che, que acá adentro se pueda construir, tienen que ser garantes de que eso ocurra, ¿entendés? Como de que ya está, che, nos medimos, el otro viene con buena fe en lo que me dice, porque yo creo que hay buenas personas en los dos lados y hay malas personas en los dos lados. Tal cual. Y hay gente que va oscilando, ¿no? Que a veces es buena y mala, ¿no? Pero ¿cómo le construís a esa gente el espacio para que pueda charlar y después decir, uno dice, no, porque acá lo que importa, mi preocupación es, no sé, por los más humildes, y otro te dice, no, mi preocupación es que no haya déficit fiscal, y otro dice, mi preocupación es porque la gente sea feliz y libre, y cada uno tiene su prioridad. Adentro de un marco me estoy haciendo recontra largo y dando 7.000 vueltas a carnero. ¿Cómo le construí que la gente pueda charlar? Cada uno puede entender, ¿viste? Yo te pongo esto. Bajando, como decías, resignar, porque yo al final pienso que todo lo que yo digo está bien, ¿viste? El único camino es el mío, es verso. Claro. Bueno, creo que es parte de la vieja política, Sí. porque yo percibo lo mismo que vos, que en las nuevas generaciones percibo que hay otra disposición a la discusión. Sí. Es decir, pero creo que hay cosas que, como bien vos decías, bueno, yo pienso esto, pero Sí. ¿qué piensa la gente? Sí. Es decir, ¿qué le importa a la gente? Ponerse de acuerdo en esas 6, 7 cosas que son básicas, que a la gente le importan y que quizás no están en la misma agenda del político. Creo que la fe, y a mí me ha tocado participar de algunos encuentros, puede ayudar en garantizar ese ambiente, ese Claro. poner bases, como un árbitro. Sí. ¿Viste? Porque digo, en toda pelea hay reglas. Sí. Pasa en el box, aunque algunos dicen que es deporte, que otros que no, pero igual el árbitro le dice, miren, los golpes del cinturón para abajo no van, en la nuca tampoco. Entonces creo que la fe puede generar ese approach para decir, bueno, muchachos, esta es la base, Sí, sí. pero no nos podemos ir de esta habitación como pasa en un matrimonio. Yo lo he hecho con mi esposa. Y cuando salimos, mis hijos dijeron, bueno, ya está, esto es lo que quedamos. Y creo que la fe puede contribuir a eso. Recontra. Pero venimos en un andar bastante con otra inercia, ¿no? Ni hablar. Pero yo creo que tiene que ser la fe y otras cosas, ¿no? O sea, creo que la fe puede ser, pero que tiene que haber como estos espacios, no sé, pienso que el rol depende de un pueblo, los bomberos voluntarios, ¿entendés? Cualquier institución de prestigio, le diga eso, ¿viste? Muchacho, acá, abajo del cinturón no, adentro de reglas, decir, conversen, pónganse de acuerdo. Me pasó, charlando con Santoro, a mí hay una cosa que me obsesiona mucho, que yo lo veo muy, muy porteña esa cosa, que es discusiones como hiperfilosóficas, sobrevoladas, de tema que nunca nada es un tema concreto. No, hay que ver que entonces acá quieren hacer, ¿viste? Que los pibes hagan pasantías. Acá están precarizando, los quieren trabajar y explotar a nenes de 15 años. Un pibe haga una pasantía, chabón. ¿De qué estamos hablando? ¿Viste? Como es la cosa más concreta del mundo. Que muchas veces cuando vas al interior es más normal, ¿viste? En un pueblo, decir, che, capaz que sí, la cooperadora, una escuela es una institución re relevante en una ciudad del interior. Pienso que acá, lo que me decía Santoro que me gustó, o sea, me gustó porque yo nunca la había escuchado esa argumentación, y me dice, no, acá lo que pasa es que hay mucho postureo, ¿viste? Acá me parece que lo urbano es más como quiero ponerme en posición de que si yo te digo esto, entonces soy bueno y quedo bien. ¿Viste? Como que yo soy de los buenos, ¿viste? Un argumento moral. Como yo te puteo a vos y bueno, ¿viste? Yo estoy con el pueblo, vos no. Y yo decís, no sé, si hablemos de un caso concreto. Pero es muy, muy bajo. ¿Viste? Creo que sobre todo lo que está necesitando la Argentina es gente que marque una historia, ¿viste? No sé, me parece muy pobre a veces. Es decir, no hay desprendimiento. A veces no escuchás esas historias que uno lee en los libros y vos decís, quiero encontrar un tipo abnegado que se desplace de sí mismo para buscar el bien de la gente. Te van a invocar, vas a quedar sobreexpuesto, muchas veces te va a salir mal, te van a criticar, pero yo creo que tenés que hacer algo que marque la diferencia, ¿no? ¿Y no crees que por eso hay una especie de crisis de representación
que yo la pienso en la política. Creo que hay algo, vos lo decías, de las revoluciones, ¿no? Habla de la revolución, es esa diferencia, ¿no? Creo que en la crisis de representación que hay algo de esa crisis de la racionalidad de la democracia liberal occidental, de la cual nosotros somos parte. Y también creo que eso le pasa a la iglesia tradicional, ¿no? A lo clerical, a lo católico tradicional. Hay una como especie de crisis de representación de las instituciones. Creo que ahí lo evangélico es un poco más pícaro en esa desorganización organizada, en esa flexibilidad, en esa capacidad, pero creo que hay una especie de crisis de representación. Como decía, no faltan casos concretos de liderazgos así. Creo que se necesitan más héroes. Es decir, se acabaron los héroes porque supuestamente ya casi no se necesitan. Es decir, en la antigüedad se dirimían los conflictos a capa y espada. Y luego vino la civilidad y entonces se antepone un juez que llama y dice qué conflicto ustedes tienen. Sí. Y luego aparece ahí el ciudadano y más temprano y es el consumidor que simplemente se sienta, que no se vaya ninguno, ¿no? No. Se sienta a observar la vida. Es decir, yo veo que hay mucha gente que son simplemente espectadores. Necesitamos más actores, pero con ese nivel de heroísmo que antes tenías que cruzar la América, tenías que cruzar los Andes, hoy te tomas un avión. Pero no es verdad también que hay algo como, en esa época había más bolazo también, ¿viste? Como no estaba todo tan registrado, hoy está todo, ¿viste? Esto de, Sí. capaz que antes, ¿viste? Mi viejo dice, no, nosotros teníamos una banda que tocábamos en el secundario y nos aplaudían y era toda una algarabía total. Y vos capaz que eso si está filmado, es un video de 10 segundos, de 20 haciendo así. Creo que también parte de la épica que había, como que murieron los románticos, ¿viste? Está todo más evidenciado, ya no hay como, ¿viste? El último moicano, los enganches, ¿viste? Jugadores de otra época. Creo que hay algo también del cambio de época que es como todo es más literal y se sabe todo, ¿no? Yo tenía un profe de cine que me decía la diferencia entre pornografía y erotismo, ¿no? Pornografía te muestra, ya está. No tengo nada para imaginar. ¿Qué voy a ver ahí si hay alguien desnudo? Y el erotismo, en cambio, te amago que te muestro y lo completa tu imaginación, ¿no? Me decía. Creo que hay algo de la cambio de lo epocal, no sé si están así, ¿no? Pero como en esta época nueva hay menos margen a los próceres, ¿viste? Capaz que Sarmiento, si tenías un celular al lado todo el día, le hacían pelota. Me incendiaban. Y hoy Sarmiento para nosotros sigue siendo un prócer y es un tipo que fundó esta patria. Pero digo, un poco de abnegación por el 1900, principio, vino de Inglaterra un hombre que se llamó... bueno, un pastor inglés. Y él fundó muchos orfanatos, muchas escuelas. William Morris. Sí, que ese es una localidad. Bueno, en realidad es al revés. Claro, bueno. Bueno, Y por sí. eso te cuento la historia. Y mira, yo sin saberlo, fui en la boca a una de las iglesias que él fundó y fundaba iglesia y orfanato. Y él salía a buscar de los comerciantes dinero para mantener a los pibes en el orfanato. Sí. Cuenta la historia argentina que después de Domingo Faustino Sarmiento es el hombre que más afectó a la educación argentina. Va a un comercio, le extiende la mano para pedirle, mire, me da algo para los chicos del orfanato, y el tipo, el comerciante, le escupe la mano. El tipo la lleva atrás, saca la otra y le dijo, muy bien, esto era para mí, ahora deme para los chicos. Es decir, ese tipo de abnegación que tiene que ver con un poco que vos la sufrís para un beneficio más alto. Colectivo, que vos más grande que mismo. uno, trascendental. ¿Viste? Trascendental. Es decir, es como plantar un árbol que de repente no lo vas a terminar de ver nunca, pero creo que eso hace las sociedades más sabias y que vos decís, bueno, esto yo no lo voy a disfrutar, pero de ese altruismo, de esa abnegación, creo que necesitamos un poquito más. ¿Qué pensás del futuro? Le pregunto a todo el mundo lo mismo. ¿Qué pensás del futuro? Bueno, no soy futurólogo. Creo que el futuro, como todas las cosas en la vida, se construyen, como bien vos decías, en cualquier caso, cada uno, la felicidad se construye. No se la podés echar la culpa, felicidad, infelicidad, a Dios, a esto, a la Biblia. Vos construís tu vida, vos construís tu presente y vos construís tu futuro. Es decir, una cosa es el futuro colectivo, pero creo que en lo inmediato el futuro lo construís. Es decir, lo peor que uno puede hacer es no hacerte cargo de responsabilidades. Es decir, el presente que yo vivo en un momento fue un futuro
que yo tenía, pero yo llegué acá construyéndolo y creo que lo tenemos que construir. Por eso es que si pensamos en lo colectivo, necesitamos que pasen algunas cosas para tener un futuro mejor, ¿no? Que es lo que esperamos en Argentina. Muchas gracias, querido. Con mucha esperanza. Me encanta. Y muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos. Un lujo total. Recomiendo de vuelta que lo chumeen a Osvaldo en redes. Y bueno, semana que viene nos volvemos a ver. Tenemos una conversación el jueves que viene con Mariano Narodowski de Educación. Mariano fue ministro de Educación de la ciudad. Es uno de los tipos que más sabe de educación en Argentina. Aparte es un tipo que tira data y es polémico. O sea, no se guarda nada. ¿La pasaste bien? Espectacular, re cómodo, como en tu casa. Sí, un lujo recibirte. Y gracias, Eva, también.